En este video vamos a mostrar cómo podemos aplicar el comando dnsol para el análisis de la posición y la velocidad de un mecanismo. En este caso particular y como ejemplo vamos a calcular la gráfica de posición y de velocidad del bloque de este mecanismo. De un análisis previo sabemos que las ecuaciones de posición son F1, F2, F3 y F4, que para un valor dado de Q igual a pi tercios sus incógnitas son θ3, R3, θ5 y XC. Vamos a iniciar primero con la obtención de las gráficas de posición y velocidad, no sin antes definir la configuración del motor. El motor se debe de configurar en modo de velocidad, una velocidad de 2.5 radianes sobre segundo de entrada, y bueno, vamos a medir la posición en X del bloque y su y su velocidad en X del mismo bloque. Corremos la simulación y vamos a observar las gráficas de posición y la gráfica de velocidad del bloque. Podemos observar que cuando el bloque tiene sentido en la dirección positiva del eje X, su velocidad incrementa de esta forma y después se frena. Bueno, vamos a ampliar un poquito esta gráfica rápidamente con fines de observar bien sería 2 en el eje de las Y y 5 en el eje positivo de las Y, y bueno, tendríamos la gráfica de velocidad, y también una vez aprovechamos para hacer un pequeño zoom en la gráfica de posición. Vamos a dar el valor de 3 y aquí el valor de 8. Bueno, un poco más, en 4, y con eso es suficiente. Entonces esas serían las gráficas que queremos obtener. Para ello vamos a iniciar con matemática. Tenemos ya un análisis previo evaluado. Vamos a salirnos del kernel. Tenemos los datos para un valor inicial Q0 igual a pi tercios. Es importante el análisis de posición debido a que debemos de obtener los valores de θ3, R3, θ5 y XC que vamos a utilizar como condiciones iniciales del integrador. Tenemos los datos previos y en el análisis de velocidad lo que vamos a hacer es ir ahora, voy a copiar esta función y vamos a renombrarla. Ahora le vamos a llamar la función 5 porque es una ecuación nueva de análisis de velocidad. Esta debería de estar en el tiempo, θ3 también en el tiempo, y aquí Q también sería una función del tiempo. Como debemos de trabajar con funciones porque la sintaxis del comando así lo pide, tendríamos que expresarlo de esta forma. Igual podemos hacer lo mismo para las otras funciones, F6, F7 y F8. Y vamos a invocar el comando dnsol. Primero vamos a definir la variable donde se va a guardar todos los resultados. Y este comando contiene tres llaves, tres conjuntos de llaves en su sintaxis normal. La última de ellas se define el tiempo de simulación. En esa se van a definir todas las incógnitas, por ejemplo Q, T3, R3, T5 y XC. Y aquí vamos a definir cada una de sus derivadas. Por ejemplo, vamos a definir primero la derivada temporal F5, la igualamos a 0, y así sucesivamente hasta F8. Entonces todavía nos faltaría una función, la función de velocidad. La función de velocidad es Q, en el tiempo es igual a 2.5. Y después de la coma vamos a definir las condiciones iniciales, tanto de la posición de Q, que se da en pi tercios, θ3, bueno, voy a escribirlas, T3 en el tiempo t igual a 0, pues sería igual a T3O, R3
en el tiempo t igual a 0, doble igual sería el valor de 3R3O, coma, que son las condiciones iniciales. Tenemos T5 en el tiempo igual a 0, sería el valor inicial T5, 0, y finalmente el valor de XC en el tiempo t igual a 0. Doble igual, recuerden escribir el doble igual porque es parte de la sintaxis. Y una vez que tenemos el comando quedaría de esta forma. Es posible correr la celda debido a que no tenemos involucrado más información. Aquí en este caso nos marca un error que tiene que ver con las restricciones. Ahorita lo vamos a verificar. Aquí cometí el error de que sea la mayúscula. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es graficar. Voy a utilizar el comando de plot. Y dentro del comando de plot pues podemos graficar la posición XC en el tiempo del bloque. Para ello necesitamos reemplazar el valor de XC del vector de soluciones S y el tiempo va a ser de 0 a 5 segundos. Corremos la celda y vamos a observar la gráfica. Esta gráfica sería la gráfica de posición, la que tenemos aquí, Working Model, y también la gráfica de velocidad la podemos obtener de la misma forma que lo hemos estado haciendo. Voy a copiar y también voy a agregar de una vez una directiva plot range y que grafique todo igual. Agregamos una coma pero aquí voy a graficar la velocidad. Entonces agregamos una prima y tendríamos esta gráfica que debe de ser parecida a la de Working Model. Voy a hacerla un poco más pequeña para poder observarla.